Ya. Muy buenos días con todos. Soy Freddy Alejandro López y nosotros somos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. En esta ocasión es un honor tener nosotros en esta entrevista al licenciado Guido López. Hoy exploraremos el tema fundamental en el campo de la educación y la psicología, específicamente sobre el condicionamiento clásico y el acondicionamiento operante y el aprendizaje vicario. Su experiencia y conocimientos en esta área van a ser invaluables para comprender mejor cómo estos enfoques influyen en el proceso educativo. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. A continuación, mi compañero. Listo. Bien, bien. Como primer punto para abarcar el tema dentro de todo este proceso educativo, tendremos el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico. ¿En qué consiste? Bueno, primeramente fue descubierto por un fisiólogo ruso, Iván Pavlov. ¿En qué consiste el condicionamiento clásico? A través de un estímulo natural, como puede ser el oído o algún sentido de nuestro cuerpo, estimularlo con un estímulo neutral, el cual puede ser algún objeto ruidoso o algo visual, con el fin de construir un condicionamiento eh, condicionado, por decirlo así, una costumbre para ser más exacto. A continuación, mi compañera. Ya. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el que un organismo aprende a asociar dos estímulos diferentes. El proceso implica tres elementos clave: un estímulo incondicionado, un estímulo condicionado y una respuesta incondicionada. Como primer punto tenemos el estímulo incondicionado, el cual es un estímulo que naturalmente provoca una respuesta emocional o fisiológica en el organismo sin necesidad de aprendizaje previo. Por ejemplo, en el experimento de Pablo, la comida era el estímulo incondicionado que provocaba la salivación en los perros. Como segundo punto tenemos el estímulo condicionado, el cual es un estímulo previamente neutral que después de ser asociado repetidamente con el estímulo incondicionado, comienza a provocar la misma respuesta que el estímulo incondicionado. En el experimento de Pavlov, el sonido de la campana era inicialmente un estímulo neutral, pero después de ser asociado repetidamente con la comida, llegó a provocar salivación en los perros. Como tercer punto tenemos la respuesta incondicionada. En la respuesta es la respuesta emocional o fisiológica, que es naturalmente provocada por el mismo estímulo incondicionado. En el caso de los perros de Pablo, la salivación al presentar la comida es la respuesta incondicionada. En resumen, durante el condicionamiento clásico, el organismo aprende a asociar un estímulo previamente neutral con otro estímulo que naturalmente provoca una respuesta. Como resultado, el estímulo previamente neutral llega a provocar la misma respuesta que el estímulo original. A continuación, mi compañera. El conocimiento operante. Este es un proceso por el cual los individuos aprenden a asociar sus acciones, consecuencias específicas, lo cual afecta en su probabilidad de repetir esas acciones en el futuro. A continuación, mi compañera. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el cual el comportamiento es fortalecido o debilitado en una función de las consecuencias que sugieren a su realización. Esto se logra mediante el uso de refuerzos y castigos, ya que pueden ser positivos o negativos.
Un ejemplo puede ser, en lo positivo pueden ser las buenas calificaciones de los niños, que son recompensadas con la aprobación de los maestros y padres de familia, en forma de obsequios o celebraciones, y fomentará cada vez mejores calificaciones. En lo negativo, las malas calificaciones de los niños tendrán un castigo con la prohibición de juegos y entre otras cosas. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre el condicionamiento vicario. Es un tipo de aprendizaje en el que una persona adquiere nuevos comportamientos observando las acciones de otras y las consecuencias de esas acciones. En un salón de clases, un maestro puede utilizar el condicionamiento vicario para mejorar el comportamiento de los estudiantes de varias maneras. Por lo tanto, el condicionamiento vicario es una herramienta poderosa que los maestros pueden utilizar para mejorar tanto el comportamiento como el rendimiento académico de los estudiantes, al proporcionarles ejemplos claros y concretos de comportamientos deseados y sus consecuencias. A continuación, mi compañera. Como maestro puedes demostrar comportamientos como el respeto, la paciencia y la organización. Por ejemplo, al saludar a cada estudiante con una sonrisa y un saludo amable, estás modelando cómo quieres que los estudiantes se comporten entre ellos. Esto sería un ejemplo del condicionamiento vicario. Listo. Ahora a continuación están las preguntas hacia el maestro. No sé si, no sé si el licenciado se encuentra listo para las preguntas. Sí, claro que sí, Freddy. Ya, muchísimas gracias. Durante sus años de experiencia, ¿ha notado presencia del condicionamiento clásico en situaciones cotidianas? Y si es así, ¿podría compartirnos ejemplos de cómo usted o sus colegas como docentes han sabido utilizarlo en fines educativos? Sí, muchas gracias, Freddy, y saludos a todos los jóvenes. Como acaban ustedes de manifestar en las exposiciones que están dando claramente a conocer, este condicionamiento siempre se lo ha realizado. Muchas veces los estímulos que tenemos nosotros, las respuestas que tenemos de los estudiantes es de acuerdo a los estímulos, cómo nosotros nos presentamos ante ellos. Y lógicamente aquí debes de aplicar el constructivismo, ¿no? En lo que yo lo sé realizar. Para ello debe existir siempre una planificación. Cuando el profesor tiene su planificación, la hora de clase va a ser muy importante y va a tenerles a los estudiantes también interesados en sus clases. ¿Ya? Eso sería, Fred. Ya, muchísimas gracias. El condicionamiento vicario se utiliza de varias maneras en la educación al mostrar comportamientos positivos y estrategias de resolución de problemas efectivos. Los maestros pueden servir como ejemplo. Los estudiantes aprenden observando las consecuencias de las acciones de sus compañeros y profesores. ¿Cómo puede un maestro aprovechar los efectos que ha visto el salón de clases para mejorar su comportamiento y el rendimiento académico de los mismos? Bien. Este condicionamiento, como nos acaban de indicar, es de acuerdo a cómo el maestro se presenta desde la entrada y la presentación a su clase. El maestro debe estar correctamente dispuesto a entregar su conocimiento ante los estudiantes. Es por ello que en el caso mío, cuando hablamos de química, vamos a tener la oportunidad de primero visualizar el objetivo al que queremos nosotros que el estudiante aprenda. Y de acuerdo al objetivo, ver el resultado que tienen ellos que al final de la clase obtener. De esta manera nosotros podemos utilizar muchas herramientas, muchas estrategias, de acuerdo a la asignatura que el profesor tenga ese momento en su clase preparada. No nos olvidemos que muchas veces el condicionamiento de distintos colegas es en base a otra metodología, ¿no? Yo aplico siempre el constructivismo, de tal forma que los estudiantes puedan desarrollar su trabajo después de la explicación que les damos del contenido científico.
Ya. ¿Cómo pueden los docentes utilizar el condicionamiento operante para mejorar la comprensión teórica de los estudiantes? El maestro, para que exista mejor comprensión teórica, lo que debemos primeramente es tener unas estrategias como que puede ser la lectura crítica, lectura comprensiva, para que se adentren al tema. Luego de que están adentrados en el tema, ahí viene ya la información del contenido científico, que se puede utilizar con organizadores gráficos, que puede utilizar también mapas conceptuales, que permiten llegar al conocimiento de cada uno de los temas con mayor facilidad. Esto para la comprensión del estudiante. Entonces tendríamos que aplicar cualquiera de esas estrategias. Ok. ¿Qué estrategias o técnicas basadas en el condicionamiento operante considera las más efectivas para promover dichos aprendizajes y el comportamiento positivo en los niños en este entorno educativo? Las estrategias o técnicas son prácticamente las herramientas que tenemos nosotros en el aula, ¿no? Cuando nosotros estratégicamente utilizamos una tabla periódica, cuando lo ponemos a visualizar en el pizarrón, esas son estrategias visuales que vamos a obtener. La técnica ahí, ¿cuál va a ser? Poder el estudiante tener la oportunidad de generar con la visualización los símbolos, la ubicación, el grupo, las familias de cada uno de los elementos químicos que forman parte de este tema. Entonces es importantísimo utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Mucho más en la actualidad que tenemos ahora el apoyo audiovisual. Si tuviéramos diapositivas como lo compartieron ustedes hace un momento, entonces es más oportuno y más eficaz para la comprensión de los estudiantes. Bien. ¿Cómo utiliza el refuerzo en el contexto del condicionamiento vicario para motivar a los estudiantes a imitar comportamientos positivos? Para este tema, el refuerzo es importantísimo, ¿no? Muy más allá de que los estudiantes ya hayan comprendido, más allá de que los estudiantes ya hayan tenido la oportunidad de introducir el conocimiento hacia su cerebro, es importante ese refuerzo. ¿Por qué razón? Porque con esto afianzaremos nuestros conocimientos y quedaríamos prácticamente con la satisfacción de que ese contenido científico lo van a poder reproducir cada vez que lo necesiten. Esto va a permitir que este condicionamiento después de la clase se haga costumbre y se vuelva a determinar o se vuelva a retroalimentar los conocimientos. El estudiante va a estar predispuesto a que después de la hora de clase que se entrega el conocimiento, al final de la hora viene la evaluación y ahí es donde que nosotros podemos encontrar las deficiencias de cada estudiante y poder promover a que se realice el refuerzo académico. Listo. De todas las técnicas de aprendizaje mencionadas, ¿cuál para usted es la que más usa frecuentemente en su labor educativa? El aprendizaje, el condicionamiento vicario, ese es el que más se utiliza, porque realmente nosotros tenemos esa predisposición desde que nuestros inicios como profesionales, la presentación personal, la planificación, el material didáctico adecuado para la clase, para que sea un espejo para los señores estudiantes. Muchos de los jóvenes llegarán a ser profesionales también en docencia y lógicamente el profesor debe mantener esa identidad de ser un líder dentro del aula de clase. Y para llegar a eso necesariamente tenemos nosotros que
realizarlo y planificar todas las cosas que lo hagamos en la hora de clase, debe estar planificada. No tenemos que llegar a improvisar. Lógicamente, en ciertos temas que tengamos en la vida cotidiana dentro del magisterio, vamos a tener la oportunidad de tener o utilizar ejes transversales que van a ser de mucha utilidad para cada uno de los jóvenes. Muy bien, profe. Por nuestro lado, nos ha parecido súper interesante este tema, ya que en general vamos a ser futuros docentes y al ser eso vamos a tener que aplicar uno de estos condicionamientos hacia nuestros alumnos. En verdad, muchísimas gracias por ayudarnos en esta entrevista y más que nada conocer acerca de los condicionamientos clásicos por parte de un docente, un profesional. Sí, gracias, Freddy, la oportunidad también de dirigirme a usted y a todos los jóvenes para que le pongan entusiasmo en esta carrera. Es muy importante, muy interesante. Lo que debemos poner es todo el empeño, nuestra creatividad al servicio de los jóvenes que lo van a necesitar. Y si ustedes lo comienzan así, van a ser unos excelentes profesionales. Exacto. Quisiera yo a ver si me puede aclarar una duda, ¿no? Igualmente, ¿no? Claro. Eh, ¿Alguna vez usted ha usado su imagen como ejemplo para los estudiantes? Como por ejemplo, eh, la manera con la cual usted es positivista, usted es alegre, eso transmite a los estudiantes. ¿Ha visto que han reflejado un cambio en su actitud en ellos? ¿Ve que tiene influencia la forma en la cual usted se comporta y transmite sus conocimientos hacia ellos? Sí, muchas gracias la pregunta. Es muy importante eso. La motivación en sí es la carta de presentación que debe tener el docente. Si el docente llega con un 100% de alegría, un conocimiento cabal de la materia, va a transmitir eso a los jóvenes. Muchos de los de ustedes se dan cuenta en un grupo de 20 estudiantes, no todos han de estar el 100% dispuestos a la clase. ¿Qué debemos hacer ahí? La motivación, siempre buscando que todos capten, que todos estén interesados en la hora de clase. Para eso es necesario, por ejemplo, estar siempre de pie, el profesor debe estar siempre de pie, irse de un lado al otro lado para que los ojos del estudiante le sigan al profesor. Es una de las técnicas que deben siempre utilizar. Nunca debemos estar en un solo sitio, en un solo lugar o sentados en el escritorio. Eso no es de un docente. Entonces ahí llamamos la atención al estudiante y cuando vemos ahí que hay jóvenes que no están dispuestos a integrarse a la hora de clase, ahí viene la motivación, ¿no? Que pueden ser otro tipo de técnicas o estrategias para que se motiven y se pongan el 100% a la hora de clase. Ya, agradecemos muchísimo al licenciado por estos 10 minutos de entrevista. En verdad, muchísimas gracias, Licen. Y con todo esto, nos quedó muy claro el tema. Ya. Ya, muchas gracias, jóvenes.